Buenos días. Efectivamente yo voy a hablar de trabajar, pero sobre todo voy a hablar de vivir, ¿no? De vivir en el trabajo. Por eso la ponencia o la charla o la presentación se llama Una forma de vivir profesionalmente en el futuro, ¿no? Como algunos de vosotros habéis dicho ya anteriormente, es muy difícil saber cómo vamos a hacer las cosas dentro de 15 años. Nosotros, ahora veremos, venimos de un instituto de investigación, el mayor de Europa, y algunas cosas ya las vamos sabiendo porque se van preguntando, porque vamos viendo cuáles son las tendencias, pero lo más importante de todo, y esto lo vemos todos los días en nuestro trabajo, es que para saber cómo vamos a trabajar en el futuro, lo que tenemos que ver o lo que tenemos que pensar es cómo va a vivir o va a querer vivir la gente en el futuro. Porque la principal revolución que hay hoy en día es que empezamos a centrarnos en las personas. Es curioso, pero casi todos los que han hablado antes que yo han hablado fundamentalmente de personas y de personas que hacen cosas, ¿no? A partir de que sepamos cómo vamos a vivir o qué es lo que queremos hacer en el futuro, y esto lo hacemos en cada uno de los proyectos que nosotros hacemos, podemos saber cómo vamos a trabajar. Nosotros venimos de un instituto de investigación, el más importante de Europa, que es el Instituto Fraunhofer, o en español Fraunhofer, como le solemos llamar, que tiene 22.000 empleados, la mayoría de ellos son investigadores, son científicos, que tiene una relación muy fuerte con las empresas, con el mundo empresarial, con el mundo económico. De hecho, de los 1.900 millones que manejan todos los años de presupuesto, 1.600 vienen de acuerdos con la empresa privada, y es como el MIT, pero en Europa. La diferencia del Fraunhofer es que no son tan buenos en marketing, ¿de acuerdo? Ellos son, por ejemplo, los inventores del MP3, y esto normalmente la gente pues no lo sabe. Bueno, nosotros, como decía, venimos del Fraunhofer, somos una spin-off. La persona que creó la empresa era un investigador en el Fraunhofer, en uno de los institutos que se llama IAO, que se encargan de estudiar el trabajo en las organizaciones. Empezaron estudiando el trabajo en la cadena de montaje, pero hoy en día, ¿no?, el 70% del trabajo que se hace en el mundo es de tipo intelectual, y hoy en día ha cambiado mucho qué es lo que están investigando y lo que están preguntando a la gente, lo que están desarrollando, etcétera, etcétera. Y trabajamos para empresas normalmente grandes, que son quizás las que se animan hoy en día a hacer estos cambios en las formas de trabajo, ¿no? Antes de seguir con lo que vamos a ver a continuación, una advertencia. Lo que os vamos a contar, lo que vamos a ver aquí, algunas empresas ya están empezando a aplicarla. Otras empresas lo van a aplicar en breve, en los próximos años, y algunas empresas no lo aplicarán en absoluto, ¿de acuerdo? Como el planteamiento siempre es desde la persona, tenemos que basarnos en qué es lo que quiere la persona, y habrá empresas o organizaciones que apliquen determinadas cosas y organizaciones que no las apliquen nunca porque a las personas que están dentro no les conviene, no les interesa, no les gusta o no lo quieren. Lo primero de todo, hablando de las personas, hablamos de profesionales, ¿no? Y aquí nosotros lo que encontramos es una gran diferencia entre la formación que se le está dando hoy en día a la gente y lo que la empresa está demandando de los profesionales, ¿no? La empresa hoy en día, cada vez más, lo que está buscando es algo parecido a esto, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, cuando nosotros acudimos a la universidad, normalmente tenemos unos itinerarios muy estructurados para ser una determinada cosa muy definida, con un título al final de nuestros 5 años, y por el camino, además, no se nos proporcionan las habilidades que tenemos luego que desempeñar en esos trabajos. Sin embargo, necesitamos cada vez más profesionales multidisciplinares, porque una de las cosas que nos estamos dando cuenta es que surgen, y van a surgir en los próximos 15 años, muchas profesiones que ni siquiera aún están inventadas. Vamos a ver unas cuantas. Por ejemplo, facilitador o asesor de impresión 3D, ¿de acuerdo? Probablemente vamos a empezar a tener todos impresoras en 3D en breve en casa,
para empezar a fabricar pequeñas cosas. Se me rompe una pieza de lavavajillas, ya no voy a tener que ir a comprarla al servicio técnico, sino que directamente voy a bajar los planos o el fichero y lo voy a imprimir en mi casa. Pero algunas cosas sí es posible que tengamos que tener un asesor o una impresora más grande que nos proporcione esto, ¿no? Pues quizás de las profesiones que puedan surgir en el futuro sea el asesor de la impresión 3D, ¿no? Otra de las cuestiones también es el dinamizador cultural, ¿no? Dentro de la empresa, la persona que se encarga de analizar qué es lo que necesita y hacerte un coach de tus habilidades, ¿no? Ver a ver qué es lo que tú necesitas para desempeñar tu trabajo y ayudarte a adquirir esas habilidades y esos conocimientos, ¿no? Piloto de drones, otra de las profesiones que no existían hace 10 años, ¿de acuerdo? ¿Dónde se aprende a pilotar un dron, ¿no? Dinamizador empresarial, por ejemplo, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros hacemos, que ahora vamos a ver en BICG y en los proyectos en los que estamos, requieren de una dinamización. O sea, está bien que tú tengas un foro de internet o un foro interno en la empresa, ¿no? O que crees una plataforma donde la gente va a dejar allí sus ideas y demás, pero si no les invitas a hacerlo, por ejemplo, no lo van a utilizar. La dinamización dentro de la empresa es cada vez más importante y existirá la profesión, en algunos casos ya existe, de dinamizador empresarial o de analista de las relaciones sociales dentro de la empresa, ¿de acuerdo? Y gestor del cambio viral, que es una cosa que, por ejemplo, nosotros hacemos mucho, ¿no? Que gestionamos el cambio entre las personas de una manera viral, hablando con algunos de ellos, tocando aquí, viendo cuáles son los nodos, etcétera, etcétera. Es quizás otra de las profesiones que están surgiendo y que van a surgir en el futuro, ¿no? A todo esto hay que darle una respuesta que hoy en día nos está dando, y ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo, nosotros lo estamos haciendo también, entre la empresa o el mundo empresarial y la universidad, el mundo que nos proporciona esos conocimientos, ¿no? Otro de los cambios que estamos empezando a ver, que ya se están produciendo y que van a afianzarse en el futuro, es la democratización dentro de la empresa. Esto le da mucho miedo sobre todo a las empresas más grandes, pero es un hecho que si os paráis a pensar o os fijáis qué es lo último que, o sea, las empresas que más éxito están teniendo, que salen más en los periódicos, en el mundo de la innovación, son empresas pequeñas que se organizan de otra manera, que son muy dinámicas, en la que los profesionales tienen unas relaciones muy distintas, personales aparte de profesionales, y esto hay que trasladarlo de alguna manera. Esta quizás es cómo tenemos hoy en día la empresa habitual, ¿no? Una empresa en la que hay unos centros o un centro en la organización que se comunica con otros pequeños centros de la organización y les dice más o menos qué es lo que tiene que hacer, marca las estrategias y una serie de cosas, ¿no? Sin embargo, cuando te metes dentro del mundo de la empresa te das cuenta de que se empieza a parecer un poco más a esto, ¿no? O sea, es decir, ya los departamentos empiezan a comprarse unas cosas unos a otros, ¿no? Desde el punto de vista financiero esto parece que las empresas lo tienen muy asumido, ¿no? Empiezan a pedirse cosas unos a otros, empiezan a hacerse encargos, empiezan a funcionar como empresas más pequeñas dentro de la propia empresa. Y quizás el modelo al que vamos, y algunos ya lo están haciendo, es a este modelo en el que esos pequeños departamentos, en lugar de trabajar y de pedir y de organizarnos económicamente dentro de la empresa en departamentos, nos vamos a organizar en personas. Y ahí es donde surge el concepto de holocracia, que es un concepto bastante innovador, pero que se lleva haciendo bastante tiempo, en el que las personas, digamos, que se apuntan a los proyectos en función de lo que pueden aportar al proyecto, de tal manera que eligen con quién trabajan, qué es lo que hacen, cuál quieren que sea el resultado, y a partir de ahí se ve cuál es la participación de cada uno, la aportación de valor de cada uno, y en función de eso también se valora económicamente. La holocracia ya se está utilizando en empresas como Valve, por ejemplo, la desarrolladora de videojuegos, como Zappos, por ejemplo, los vendedores de ropa. En empresas ahora mismo de más de 200 o 300 personas esto es muy complejo de hacer, no se atreven, es muy complicado,
pero nosotros creemos que quizás hacia el futuro empecemos a trabajar internamente un poco más en esta línea, ¿no? De ofrecer qué es lo que se puede hacer y que la gente diga, yo quiero hacer esto, yo me apunto a tal proyecto, yo me apunto a tal otro, incluso aunque no tenga nada que ver con mi departamento, si es que para entonces existen los departamentos, ¿no? Y este quizás sea un poco también el ecosistema al que vamos, ¿no? Equipos de personas que se juntan, que trabajan no solamente para la propia empresa que les paga habitualmente el sueldo, sino también para otras empresas. Este tipo de relaciones más sociales, más de red social, es quizás a lo que vamos en el futuro, ¿no? Y ahí habrá una transferencia de conocimiento y una transferencia de innovación, que es verdad, como decía Rubén, que la innovación ya lo ponemos hasta en el cartel de una peluquería, pero es una palabra muy manida que realmente muchas veces no implica qué es lo que estás haciendo, sino qué es lo que quieres hacer en realidad, ¿no? Por lo que hablábamos, una de las cosas que también creemos que va a cambiar es la aportación, la medición de las personas en función de la aportación de valor y no tanto en función de las horas que pasen en la empresa o de un resultado puramente económico, ¿no? Este también es una de las cuestiones que las empresas, sobre todo las más grandes, les cuesta interiorizar, les cuesta asumir, ¿no? El hecho de que el valor no solamente es el valor económico, sino también es el valor del aprendizaje, o sea, es decir, cuando te equivocas, ¿qué has aprendido al equivocarte y cómo eso puede contribuir al valor de la empresa a nivel general y para el futuro, ¿no? Hasta ahora esto era un poco cómo estábamos valorando a las personas y cómo estábamos gestionando a las personas en las empresas, ¿no? Por las horas que pasaban. Nosotros hemos trabajado con muchas empresas y hasta ahora no hemos conocido ninguna que se dedique o que saque un partido económico al calentamiento de sillas. Luego entonces entendemos, claro, las empresas hoy en día, ¿qué es lo que venden? Venden cerebros y sin embargo nosotros les medimos culos, ¿no? Y esto tiene que cambiar y es una de las cosas que aunque se ven más claramente, sin embargo, es más difícil de cambiar muchas veces en las empresas, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vamos a un restaurante, pagamos por un plato, miramos a ver si está bueno, no pagamos por ¿cuánto tiempo tardaste en hacer el sushi? 10 minutos, entonces te pago 10 euros, ¿no? Sino que pagamos por el resultado, ¿de acuerdo? Y pagamos también por la experiencia que nos produce, es decir, pagamos por algo más que va sobre el resultado financiero o el resultado físico del asunto, ¿no? Imaginaos que pagáramos por cuánto dura la película y no si la película es buena o no es buena. Nos venden los Oscars, sin embargo, luego vamos al cine y pagamos por los minutos, ¿no? Realmente, ¿por qué estamos pagando? ¿Qué es lo que valoramos? Valoramos el talento, valoramos lo que es diferencial, valoramos lo que aporta valor de futuro, ¿no? Y el problema que tenemos es cómo lo medimos, cómo medimos esto que estamos contando, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacer mucho en los próximos 15 años para saber cuáles son, digamos, esas unidades de medida, esos KPIs, ¿no? Los Key Performance Indicators, para ver realmente qué es lo que es. Fijaos que uno de los cambios que se están produciendo, que se están empezando a ver en las empresas, es, cuando hablamos de la responsabilidad social corporativa, al final parece que es una cosa que ponemos en la web y de la que hacemos una memoria a final de año, pero sin embargo se está empezando a aconsejar a las empresas que la responsabilidad social de tu departamento también se mida y que, por ejemplo, el bienestar de tus personas, como tiene un impacto económico dentro de la propia empresa, también se mida. ¿Está la gente de tu departamento contenta? ¿No lo está? Pues entonces seguramente producirán menos, serán menos productivos y tendremos menos innovación, menos ideas porque estarán menos motivados. Si la gente que está en un departamento sale sistemáticamente todos los días tremendamente tarde, si no puede conciliarlo con su vida personal, etcétera, ¿cómo puedes esperar que esas personas realmente te vayan a producir una innovación? Y además están generando un coste para la empresa. Eso también lo vemos en términos, por ejemplo, energéticos, ¿no? O sea que también va a cambiar mucho cómo estamos valorando a las personas y no va a ser solamente financieramente. Otro de los cambios que estamos viendo, que ya están ocurriendo, esta mañana hablábamos de la personalidad digital, ¿verdad? Bueno, los más jóvenes esto parece que lo tienen claro, ¿no? Somos las mismas personas
en el trabajo y fuera del trabajo. Si estuviéramos en un simposio internacional, probablemente nos pasaría una cosa muy curiosa, y es que esta noche, aunque algunos de nosotros vengamos con traje, si algunos de nosotros quedáramos esta noche para cenar, seguramente iríamos con una ropa mucho más informal, y sin embargo somos las mismas personas viéndonos las mismas caras. Entonces, ¿yo por qué vengo ya así? Vengo ya así porque luego tengo que ir a un cliente que de alguna manera nos exige o nos invita a ir de esta guisa, ¿no? Pero lo cierto es que cuando nosotros trabajamos en nuestra oficina, trabajamos en vaqueros y en zapatillas sin camiseta, porque es lo más cómodo y es lo que nos gusta, y además porque eso es lo que somos nosotros, ¿no? Se da la circunstancia, y aquí es raro hablar de innovación, de futuro, sin que salga Steve Jobs, o por lo menos mencionarle, pero se nos da la circunstancia de que en muchas ocasiones esto de la vestimenta, que es quizás lo que vemos más claro, muchas veces lo hacemos para parecernos a personas que en el fondo no querían parecerse a nadie y que por no parecerse a nadie precisamente han hecho lo que han podido hacer, ¿no? La vestimenta es una de las cuestiones, pero no solamente es la vestimenta, es también el comportamiento o las relaciones entre las personas. Una de las cosas que estamos viendo es que una de las cosas que mejoran muchísimo la colaboración y el trabajo entre las personas es las relaciones personales que tienen entre ellos, y a veces ponernos, tomar otros trajes, ¿no? Otras máscaras que hablábamos antes, nos impide conectar con el corazón de las otras personas, nos impide conectar, personalmente, ¿no? Mucho más cercanamente a esas personas. Sin embargo, cuando vemos cuáles son los departamentos que mejor trabajan, que son más dinámicos, que están más motivados, que disfrutan más con lo que hacen, nos encontramos invariablemente con un componente muy importante, y es que las personas se llevan bien entre ellos. Esto es fundamental, se llevan bien entre ellos, son amigos, disfrutan, se van de cañas cuando termina el trabajo. El otro día nos entrevistamos a una persona de la generación Y, ¿no? Una persona ya muy jovencita, y le preguntamos, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te gusta hacer en la vida? ¿Cómo quieres trabajar? Y nos decía, yo lo que no quiero es estar deseando irme a mi casa. Yo lo que no quiero es que cuando termine aquí a las 6 de la tarde deje el trabajo aquí y vaya a hacer otra cosa y sea otra persona. Yo lo que quiero es ser la misma persona, porque mi vida no son cajones estancos. Nos encantó el asunto, porque es la forma de pensar un poco que tenemos nosotros y la forma de trabajar, y como creemos además que puede funcionar mejor la empresa del futuro. Por cierto, 10 segundos, voy muy rápido. Al poco tiempo de morirse Steve Jobs, una de las empresas que vendía el cuello cisne que él lleva, vendió un 100% más de unidades, a pesar de que el cuello cisne costaba $175, ¿no? Guerra al estrés. Una de las cuestiones que hoy hemos hablado es cómo la tecnología tiene que estar al servicio de las personas y no al revés. Estas son algunas cifras de WhatsApp, ¿no? 450 millones de usuarios, 53.000 millones de mensajes al día. Una de las cosas que nos estamos dando cuenta, y esto lo estamos viendo en las organizaciones, es que tenemos que racionalizar el uso de las tecnologías y no podemos estar always on, no podemos estar continuamente conectados, y tenemos que tener también la idea de que las personas tienen que vivir su propia vida, ¿no? Voy a pasarlo muy rápido. Ahora, quizás el futuro, a lo que vamos es a unos asistentes como Siri, ¿no? en el iPhone, pero que sean un poco más inteligentes y que sean más proactivos, porque ahora mismo son muy reactivos. Les preguntamos cosas y nos responden, y nos tienen que empezar a sugerir cosas. De nuevo, todo basado en la necesidad de las personas. Esto es fundamental, ¿de acuerdo? Voy un poco rápido. Mi trabajo no es un sitio, es una actividad, ¿de acuerdo? Tenemos que adaptar los espacios de trabajo y tenemos que adaptar nuestras formas de trabajar a lo que las personas necesitan. Por ejemplo, terminar con los horarios, o terminar también con el sitio donde trabajamos. Si yo trabajo mejor aquí, ¿por qué no puedo hacer esto aquí? La tecnología me lo permite, ¿de acuerdo? Yo soy capaz de hacerlo. Digamos que el entorno también me lo permite. ¿Por qué no lo hago? Lo hago por una cuestión cultural, y eso nos impide tener también otras oportunidades, como por ejemplo contar con los mejores estén donde estén, ¿de acuerdo? Poder colaborar con las personas estén donde estén. Y para eso hace falta otro tipo de liderazgo, como hablábamos antes, un liderazgo en el que se haga que las personas se comprometan. El tío que está tocando el violín en la sinfónica, lo que quiere es tocar muy bien el violín, lo que quiere es que todo suene bien, lo que quiere es contribuir a que ese resultado sea bueno, ¿no?
50 negocios y 50 ideas bajo el mismo techo. Es un poco lo que hablábamos antes, pero también vamos a ver que cada vez más profesionales van a juntarse en otros espacios distintos a las oficinas, ¿de acuerdo?, donde van a colaborar unos con otros, ¿de acuerdo? Voy a pasar de este ejemplo, porque vamos un poco mal de tiempo. La empresa también se desplaza, es la última idea que os voy a decir, y esto es otra cosa que estamos viendo de cara al futuro también. Cada vez van a surgir más clústeres, más concentraciones de empresas especializadas, ¿de acuerdo?, en determinados sitios donde se va a vivir mejor. Y una de las cosas que vamos a ver en los próximos años es que cada vez va a aumentar más la oferta de las ciudades como concepto de marketing, ¿de acuerdo?, que van a vender el hecho de, oye, veniros aquí, que aquí se vive muy bien y además estamos concentrando a los mejores profesionales en tal cosa. Podemos hablar del Silicon Valley, pero quizás yo pienso, o me gustaría pensar, que el día de mañana, por ejemplo, en Tarifa podría haber un clúster de empresas a nivel mundial, las mejores del mundo, especializadas en deportes de mar, en windsurf, en todos estos deportes que tienen que ver con las olas y con el viento, ¿de acuerdo? Y veremos a profesionales que elegirán trabajar en las empresas en función de dónde estén localizadas. Si soy, por ejemplo, adicto a la montaña o a la cultura y la ciudad me da una gran oferta cultural, o si tengo un buen tiempo, por ejemplo, ¿no? Y aquí España tiene además una oportunidad importante, porque somos quizás de Europa el país que de media tiene más horas de sol al día. Y me permite enlazar con lo primero que hablábamos. Si hoy en día nosotros somos una spin-off del Fraunhofer, trabajamos con las empresas más importantes de Europa y le decimos a un banco alemán de cómo cambiar de sede para 11.000 personas y cómo integrar las nuevas formas de trabajo, es porque hace casi 15 años una persona que estaba trabajando en Alemania decidió que se quería ir a trabajar y que llevarse con ella la parte de la empresa y del conocimiento a un país donde tenía pues más sol y donde se vivía con una calidad distinta, ¿no?, que es la persona, mi jefe, que creó la empresa. Así que os invitamos, como colectivo, como empresa, y yo también os invito a que os mojéis, a que os tiréis al barro, a que innovéis de verdad, y aquí me habría gustado hablaros de la diferencia entre una empresa consciente, una empresa neurótica y una empresa esquizofrénica, ¿no? Nos encontramos con empresas que creen que son lo que no son, nos encontramos, que son las esquizofrénicas, nos encontramos con empresas que quieren ser algo que no están dispuestas a ser y tienen un conflicto neurótico ahí, que son las empresas neuróticas, y luego las empresas que verdaderamente toman responsabilidad de lo que quieren ser y lo son. Y a esto es a lo que nosotros ayudamos. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención.